Sean bienvenidos a su canal católico, El Carpintero. Pues bien contentos de estar nuevamente aquí con ustedes y pues vamos a iniciar este momento de oración, de reflexión, de estudio bíblico. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por el don de la vida, los alimentos, el hogar, todas las cosas que hoy Dios nos ha regalado. Y hay que hacerlo como es debido, como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y pues también vamos a hacer oración a San José, que aquí tenemos una imagen de San José, en esa devoción que se le tiene como San José dormido. Él es el titular de este programa, por eso le pusimos El Carpintero, en honor al oficio que el jefe de la Sagrada Familia tenía, y es ese, ser carpintero. Oración a San José. Oh glorioso San José, a ti acudimos con fe en nuestras necesidades, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Protégeme a mí y a mi familia de todo mal. Danos la gracia, la misericordia y la valentía para seguir el camino de vida y defiéndenos de todo peligro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues un gusto, una alegría estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio. Y bueno, pues vamos a terminar aquel proyecto que nos propusimos a inicios de septiembre, que fue transmitir 4 programas dedicados a la encíclica de su santidad Benedicto XVI, Verbum Domini, que es un estudio, una reflexión sobre la palabra de Dios, Verbum, palabra Domini, Dios. Entonces vamos a dar continuidad y vamos a terminar el día de hoy estos 4 programas. Uno de ellos lo transmití en días pasados, por ahí, creo que fue el jueves o el viernes, jueves o miércoles, por ahí no recuerdo bien. Pero bueno, hoy terminamos con estos 4 programas y bueno, viene octubre y tendremos la continuación de lo que habíamos iniciado antes de este análisis de Verbum Domini, que fue los dogmas de la Santísima Virgen María. Pues bien, entramos de lleno a lo que es este documento de del estudio de la Palabra de Dios y bueno, cada una de las partes que lo conforman. Quiero aclarar que pues no vamos a abarcar todo lo que es todo el estudio de la encíclica, es muy amplio, pero sí estamos como retomando, o mejor dicho, tomando los aspectos como más interesante. Toda la encíclica es muy importante y toda está riquísima en cuanto a conocimiento, pero vamos a tomar lo que más nos llama la atención. No puedo decir que lo más importante porque toda en sí es importante, los aspectos que más nos llaman la atención y pues las recomendaciones que ustedes, como les decía al inicio, la tengan por ahí, la busquen y la estudien. Pues bien, hoy entramos a esa parte que nos habla dentro de este documento y este apartado dice los santos y la interpretación de la Escritura. Hay una relación grande, profunda entre lo que son los santos, aquellos hombres y mujeres como tú y como yo, pero que a diferencia nuestra, pues ellos sí dieron cumplimiento a la palabra de Dios y se esforzaron por llevarla hasta sus últimas consecuencias, el cumplimiento incluso a costa muchas veces de su vida. Y nosotros pues ahí vamos luchando por mejorar cada día. Pues bien, la interpretación de la Sagrada Escritura, dice este apartado, Verbum Domini, en esta parte de los santos, quedaría incompleta si no se estuviera también a la escucha de quienes han vivido realmente la palabra de Dios, esto es, los santos. Es decir, los santos en efectivo, y así lo interpreta más profundamente la Escritura,
provienen de la escucha y la práctica atenta de la palabra de Dios. Precisamente los que se han dejado plasmar, ellos, los santos, se han dejado plasmar por la palabra de Dios a través de esta escucha, la lectura, la meditación asidua y principalmente la práctica. Ciertamente no es una casualidad que las grandes espiritualidades que han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido en una explícita referencia a la Escritura. Por supuesto que todos los santos conocían la Escritura, la palabra de Dios, y por supuesto que la leían, la meditaban, la estudiaban y la hacían vida en su vida. Eso es un ejemplo para todos nosotros y por eso la Iglesia coloca ahí a los santos y a las santas como un ejemplo de vida para nosotros, como un modelo a seguir. Dice el escrito, Verbum Domini, la encíclica dice: pienso por ejemplo en San Ambrosio Abad, movido por la escucha de aquellas palabras de Cristo, que decía y que dice: si quieres llegar al final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 21. Pues ahí tienen. Esto es lo que le decía San Antonio Abad, Dios nuestro Señor, ahí en lo profundo de su corazón, y que pues movido por esas palabras, pues él hizo esto, ¿sí? Y así lo hicieron muchos. Nos viene a la memoria rápidamente, hablando de riquezas y de seguimiento a Dios, pues San Francisco. San Francisco, que fue un papá muy rico y que bueno, pues él renunció a todo por seguir a Dios. No es menos sugestivo, dice el escrito, San Basilio Magno, que se pregunta en su obra Moralia: ¿qué es propiamente la fe? Plena e indudable certeza, se le contesta aquí, plena e indudable certeza de las palabras inspiradas por Dios. ¿Qué es lo propio del fiel? O sea, de ti y de mí. ¿Qué es lo propio? Pues es conformarse con esa plena certeza al significado de las palabras escritura, sin osar quitar o añadir lo más mínimo a esta palabra. Nosotros, si decimos que tenemos fe, mis queridos hermanos, amigos, familia, pues debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos creer lo que aquí se nos dice, que es vida. Es vida y que nos va a llevar precisamente al encuentro con Dios si nosotros la aplicamos de manera adecuada en nuestra vida, si hacemos de ella nuestra norma. Entonces, ahí está la vida de los santos, ahí está estos testimonios que nos enriquecen mucho y nos hacen darnos cuenta que si queremos llegar pues a la santidad, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que hacer la vida. También, continúa el documento, San Benito se remite en su regla a la Escritura como norma rectísima para la vida del hombre. Fíjense, qué interesante lo que dice San Benito cuando ya pues él tiene su regla para sus monjes y dice, vuelvo a repetir, merece la repetición, decía él en su regla: la Escritura es norma rectísima para la vida del hombre. Ya lo dijimos hace un momento, si nosotros queremos llevar una vida correcta, lo más apegada a lo que Cristo nos pide, aquí está el instructivo, por decirlo así, es palabra de Dios. Es algo de lo más sagrado que tenemos, la Escritura, los sacramentos, la Eucaristía, por supuesto, pero la palabra de Dios es algo muy grande, muy importante, y San Benito así lo ve, y por eso lo decía de esta manera: es la norma rectísima para la vida del hombre. Al oír que los discípulos de Cristo no han de poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar alforja, ni pan, ni bastón en el camino, ni tener calzado, ni 2 túnicas, exclamó inmediatamente, lleno de Espíritu Santo: esto quiero, esto pido, esto ansío hacer de todo corazón. Santa Clara de Asís reproduce plenamente la experiencia de San Francisco, del cual ya les hablaba. La forma de vida de la Orden de las Hermanas Pobres es esta: observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, además
También Santo Domingo de Guzmán decía que se manifestaba por doquier como un hombre evangélico, tanto en las palabras como en las obras. Y así quiso que fueran también sus frailes predicadores, hombres evangélicos. Y eso es también a lo que estamos llamados todos nosotros, a ser hombres evangélicos, es decir, hombres y mujeres que tengamos como norma y vida el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva, la palabra de Dios. Esa es la norma rectísima para vivir de acuerdo y conforme a lo que Dios nos está pidiendo. En relación con la palabra de Dios, continúa el texto, la santidad se inscribe en cierto modo en la tradición profética, en la que la palabra de Dios toma a su servicio la vida misma del profeta. Un profeta que es, bueno, es un hombre, una mujer también, llamado por Dios para anunciar la palabra, su palabra a tiempo y a destiempo, como hemos dicho en otras ocasiones. Y esta palabra, como lo dice el texto que acabamos de escuchar, esta partecita, la palabra de Dios toma a su servicio la misma vida del profeta. Aquel que escucha la palabra, que quiere hacerla suya, como una norma rectísima de vida, como ya lo leíamos hace un momento, pues prácticamente es alguien que está al servicio de la palabra. Ese es el profeta, ese es el que es anunciado y enviado por Dios, por la palabra. En este sentido, la santidad en la iglesia representa una hermenéutica de la escritura de la que nadie puede prescindir, ¿sí? Entonces, si se fijan, queridos hermanos, amigos, familia, todo va encaminado, hablando en este apartado, Verbum Domini de los santos, a tener la escritura como una norma, como una regla de vida, y como el profeta, el hombre o la mujer de Dios que decide tomar al Evangelio como espada, digámoslo también, pues es tomado por la palabra de Dios y debe de estar al servicio de ella. Nosotros que amamos la palabra de Dios, que tratamos de profundizar en ella hasta donde nuestras pequeñas posibilidades nos dan, pues queremos, por supuesto, entenderla lo mejor posible. Queremos transmitirla, que es una alegría para su servidor. Pero sobre todo queremos y quiero hacer la vida, en la vida propia, en mi vida propia, en tu vida. Eso es lo más importante, y eso es a lo que estamos llamados todos a hacer, pues de nuestra vida, el vivir esta palabra de Dios, ser hombres y mujeres, como ya se decía hace un momento, hombres del Evangelio. El Espíritu Santo que ha inspirado a los autores sagrados es el mismo que anima a los santos a dar la vida por el Evangelio. Acudir a su escuela es una vía segura para emprender una hermenéutica viva y eficaz de la palabra de Dios, como ya lo decíamos y lo volvemos a repetir. Merece la repetición. Pues es sin duda, mis queridos hermanos, una relación importante, muy importante, la que hay entre santidad, entre santos y santas, y palabra de Dios. Y pues si ustedes recuerdan los temas que hemos estado analizando dentro de este documento Verbum Domini, pues la palabra de Dios permea, llena la vida completa en todos los aspectos del cristiano, del hombre, de la mujer que quiere seguir a Dios. Y bueno, aquí ya lo vimos como en la santidad, pues por supuesto que la palabra de Dios es muy, muy importante. Bien, pues eso fue en cuanto a la santidad y la relación que hay con la palabra de Dios. Vamos ahora a otro apartado dentro del mismo documento Verbum Domini. Y ahora vamos a ver lo que es la Sagrada Escritura y los sacramentos. Esto también es pues importantísimo, y nos vamos a dar cuenta cómo hay una estrecha relación, un vínculo, por supuesto, muy importante. Y menciona el documento: en el sínodo de los obispos, afrontando el tema del valor de la liturgia para la comprensión de la palabra de Dios, he querido también, dice el documento, dice su santidad, también subrayar la relación entre la Sagrada Escritura y la acción sacramental. Es más conveniente que nunca profundizar en la relación entre palabra y sacramento, tanto en la acción pastoral de la Iglesia como en la investigación teológica. Ciertamente,
la liturgia de la palabra es un elemento decisivo en la celebración de cada sacramento de la Iglesia. Cada que, haciendo un paréntesis, cada que nosotros somos testigos de algún sacramento, por ejemplo el bautismo, una primera comunión, una confirmación, pues es evidente, mis queridos hermanos, cómo la palabra de Dios pues es la principal, digamos. En la palabra de Dios está precisamente el fundamento de los sacramentos y es la parte central, ¿sí? Entonces, los sacramentos y la Sagrada Escritura pues están estrechamente relacionados. Los sacramentos surgen, pudiéramos decirlo, de la Sagrada Escritura, aunque ya sabemos que los sacramentos pues son una acción que a lo largo de la vida de todo cristiano estamos viviendo, y vamos nosotros, conforme vayamos creciendo, pues vamos recibiendo distintos sacramentos en distinto momento y para cada una de las etapas de nuestra vida, ¿sí? Entonces hay una relación muy grande. Ciertamente, repetimos, la liturgia de la palabra es un elemento decisivo en la celebración del sacramento. Sin embargo, en la práctica pastoral los fieles no siempre son conscientes de esta unión ni captan la unidad entre el gesto y la palabra. ¿A qué se refiere esto, mis queridos hermanos, amigos, familia? Pues podremos ser testigos quizás de la celebración de un sacramento en la iglesia, podemos estar ahí, pongo un ejemplo sencillo, quizás se me ocurrió, es un ejemplo solamente, ir el día de hoy a misa. Y bueno, resulta que ahí en misa de 12, pues se está celebrando un bautismo. Si yo no conozco la palabra de Dios y no la leo, quizás, y acudo solamente los domingos a misa, que es muy bueno, pero si me hace falta ese estudio de la Sagrada Escritura, esa comprensión, pues voy a ser testigo de ese sacramento, de ese bautismo, de ese pequeñito, pero quizás, como dice aquí el documento, no soy consciente de esta unión tan grande que hay entre sacramento y palabra de Dios, ¿sí? Hay que estudiar la palabra para poder encontrar el vínculo y saber pues cómo tiene su origen, como decíamos hace un momentito, pues en ella, en la palabra de Dios. Los sacramentos tienen ese trasfondo, digámoslo así, de la palabra de Dios. Lo que se afirma genéricamente de la relación entre palabra y sacramentos se ahonda cuando nos referimos a la celebración eucarística. Otro paréntesis, cuando hablamos de la Eucaristía y que hemos hablado largo y tendido aquí en este canal católico El Carpintero, pues la relación es muy estrecha, es importantísima entre palabra de Dios y Eucaristía. Además, la íntima unidad entre la palabra y Eucaristía está arraigada en el testimonio bíblico. Lo encontramos en Juan 6 y en Lucas 24, confirmado por los padres de la Iglesia y reafirmado, importante esto, y reafirmado por el Concilio Vaticano II. A este respecto podemos pensar en el gran discurso de Jesús sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, que lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 22 al 69, en cuyo trasfondo se percibe la comparación entre Moisés y Jesús, entre quien habló cara a cara con Dios y quien revela a Dios, ¿sí? Leer esta parte del Evangelio que les mencionaba, más también leer lo que es Éxodo 33:11, nos hace ver pues esa precisamente, digamos, comparación entre Moisés y Jesús. Moisés, que fue el libertador, aquel que rogó a Dios para que el pueblo comiera, y pues Dios envía un pan bajado del cielo, que en su momento fue el maná que estaba alimentando en aquellos momentos de escasez al pueblo de Dios. Pero es Cristo quien da el verdadero pan del cielo, el pan que baja del cielo, que es su cuerpo y es su sangre, y de aquel dice nuestro Señor Jesucristo que quien coma jamás tendrá hambre ni sed. Entonces, todo esto es conocido para aquel que
estudia la Sagrada Escritura, que sabe de este trasfondo y este simbolismo tan grande que hay entre ese maná del Antiguo Testamento, que de por sí ya era una prefiguración de lo que iba a ser mucho tiempo después. Ahora sí, el pan verdadero bajado del cielo. El pan, no es que el maná no lo haya sido, claro que era un pan bajado del cielo, pero aquellos hombres, dice la Escritura, comían aquel maná y no era suficiente, no era suficiente. Ahora, con este pan vivo bajado del cielo, que es el cuerpo de Jesús, el cuerpo y la sangre de Jesús, pues quien lo recibe, quien reconoce ahí en la presencia eucarística la presencia de Dios, pues no tiene hambre, no tenemos hambre ya, porque este es el alimento de alimentos, es el manjar del cielo. En efecto, el discurso sobre el pan se refiere al don de Dios que Moisés obtuvo para su pueblo con el maná, dice el documento, en el desierto, y que en realidad es la Torá, la palabra de Dios que da vida, pero Jesús lleva a cumplimiento en sí mismo la antigua figura. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Que lo dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6:33 y siguientes. Aquí la ley y el pan se han hecho persona. Entonces, notar aquí esa importancia, vuelvo a insistir, entre, en este caso, los sacramentos, específicamente la Eucaristía y la palabra de Dios. Hay una relación que debemos conocer, ¿sí? Que debemos leer y debemos enriquecernos con este conocimiento. Estos relatos, nos dice el documento, muestran cómo la Escritura misma ayuda a percibir su unión indisoluble, con la Eucaristía. Es una unión que ahí está, ¿sí? No se puede separar, siempre va a estar unida sacramento y palabra de Dios. Conviene, por tanto, tener siempre en cuenta que la palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía como a su fin propio. Palabra y escritura se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra, ¿sí? Es como un matrimonio, es como una amalgama, es algo que no, que son dos cosas, pero que al mismo tiempo es una y no se pueden separar. Entonces, ese es el vínculo estrecho y permanente entre escritura y sacramento. Continúa el documento Verbum Domini diciéndonos lo siguiente: la palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura a su vez ilumina y explica el misterio eucarístico. Pues aquí volvemos a notar esta unión, como decíamos, como dice el documento anteriormente, indisoluble, esta amalgama en donde son dos cosas, es palabra, es sacramento, pero al mismo tiempo es una y no se puede concebir la una sin la otra. La Iglesia honra con una misma veneración, ojo, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el misterio eucarístico, ¿sí? Tan importante, dice este documento, es, y también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tan importante es la palabra de Dios que, al igual que la Eucaristía, pues eso tiene una misma veneración, un mismo respeto, pero no la misma forma de llevar el culto. A la palabra de Dios se le da un culto y a la Eucaristía, por supuesto, es un culto distinto, ¿sí? Más profundo, ¿sí? Si decimos que la Sagrada Escritura es Dios quien nos habla, bueno, pues en el sacramento de la Eucaristía, ahí está Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por tanto, la veneración es la misma, pero el culto es distinto. La palabra de Dios y el misterio eucarístico son una sola cosa,
en cuanto a la veneración, decíamos, pero distinto en el culto, y este proceder es movido por el Espíritu Santo, ¿sí? Es el mismo Espíritu el que está en la Sagrada Escritura, el Espíritu de Dios, y es el Espíritu Santo el que está en Jesús, que está presente en las especies sacramentales, ¿sí? Entonces, bien interesante también reflexionar en esto. Es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu Santo. Es esa importancia tan grande y tan profunda que hay entre palabra y sacramento, ¿sí? Y aquí hablamos en este trocito de este fragmento, digamos, de lo que es el documento Verbum Domini, hablamos de Eucaristía, ¿sí? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si habláramos de otro sacramento, por ejemplo del bautismo, pues también igualmente nos va a remitir forzosamente el pensar en el bautismo, al bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, por manos de Juan el Bautista. Entonces hay ese vínculo, ¿sí? De ahí procede todo y es esta amalgama indisoluble que hay entre sacramento y entre palabra de Dios. Pues ya hemos tocado dos aspectos el día de hoy, ¿sí? En cuanto a lo que es la palabra de Dios y su relación con la santidad y los sacramentos. Vamos a tomar otro fragmentito, como les decía hace un momento, pues estamos tomando como lo más importante, no lo más importante, vuelvo a corregir, porque todo el documento es importante, sino aquello que nos está como llamando más la atención, ¿sí? Ahora vámonos a un apartado que es la palabra de Dios y Tierra Santa, y pues importantísimo también, es algo que también va estrechamente relacionado. Al considerar que el Verbo de Dios se hizo carne en el seno de María de Nazaret, nuestro corazón se vuelve ahora a aquella tierra en la que se ha cumplido el misterio de nuestra redención, y desde la que se ha difundido la palabra de Dios hasta los confines del mundo. Pensar en nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, cómo nace a través de María, cómo el Espíritu Santo viene a su seno y ella concibe, y cómo esto sucede en un lugar y en una tierra específica, pues es maravilloso pensar en esta tierra santa, en esta tierra bendita en la que Dios Padre ha querido que su Hijo pues ahí naciera, ¿sí? En efecto, dice el documento, el Verbo se ha encarnado por obra del Espíritu Santo en un momento preciso y en un lugar concreto, en una franja de tierra fronteriza del Imperio Romano. Por tanto, cuanto más vemos la universalidad y la unicidad de la persona de Cristo, tanto más miramos con gratitud aquella tierra en la que Jesús ha nacido, ha vivido y se ha entregado así por todos nosotros, ¿sí? Entonces, Tierra Santa, Israel, el pueblo de Dios, pensar en ello pues es algo que nos pues llena de emoción, ¿no? Imaginarnos, pensar cómo Jesús pisó aquellos senderos, aquellas tierras, cómo estuvo muchas veces en aquel lago de Tiberíades, mar de Genesaret, cómo fue bautizado en aquel río Jordán, y todos estos lugares, pensar en esta Tierra Santa, pues qué maravilla, ¿no? Cómo hay esta estrecha unión entre palabra de Dios y también lo que es la tierra de Jesús, la Tierra Santa. Al considerar que el Verbo de Dios se hizo carne en el seno de María de Nazaret, nuestro corazón vuelve ahora a aquella tierra en la que se ha cumplido el misterio de nuestra redención y desde la que se ha difundido la palabra de Dios hasta los confines del mundo. Fíjense, los que estudiamos Sagrada Escritura y dentro de las materias que estudiamos, pues hay una materia que se llama Geografía Bíblica o el mundo de la Biblia, y estudiamos ahí a fondo la tierra de Dios, la Tierra Santa, sus ríos, sus mares, sus montes, su fauna, su flora, en fin, estudiamos a fondo toda la tierra de Israel y nos damos cuenta de cosas impresionantes, como cuáles, bueno, pues como saber que la tierra de Dios, la tierra santa, Israel,
el país en donde nació Jesús, pues es una tierra, un territorio pequeñito, muy, muy pequeño, comparado, por ejemplo, con lo que es nuestra República Mexicana, y ya no se diga con otros países que en extensión territorial pues son mucho más grandes que nuestro querido México, ¿sí? Pero no importa la extensión de territorio, esto solamente lo traigo a colación, a recuerdo, porque ciertamente, aunque es una franja de tierra pequeña, ahí ocurrieron acontecimientos que marcaron a toda la humanidad, ¿sí? Y que son importantísimos, ¿sí? Conocer la palabra de Dios, y al decir conocer, pues lo estoy diciendo a través de la Sagrada Escritura, porque su servidor pues no ha tenido esa bendición nunca de haber ido a Tierra Santa, y aunque sí hay muchos hermanos que han tenido ese regalo, pues es algo maravilloso, ¿no? Como les digo, pensar, darnos cuenta cómo Cristo anduvo en esos lugares, pues qué alegría para aquellos que han ido y han estado justo ahí, en ese lugar, ¿sí? A nosotros que no hemos ido, pues no, a través de la Escritura, a través de los medios de comunicación nos damos cuenta y nos maravillamos de cómo ahí nació nuestro Señor y cómo desde ahí, ese lugar tan pequeño, surge la palabra de Dios y corre por todo el mundo y llega a todas partes. Por eso, los padres sinodales han recordado la feliz expresión en la que se llama a Tierra Santa el quinto evangelio. Fíjense, ¿sí? ¿Cuántos evangelios tenemos? Bueno, pues tenemos 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el quinto evangelio es Tierra Santa. Así lo dicen los padres sinodales. La Tierra Santa es el quinto evangelio. Es muy importante que, no obstante las dificultades que haya en aquellos lugares y comunidades cristianas, el sínodo de los obispos expresa su profunda cercanía a todos los cristianos que viven en la tierra de Jesús, testimoniando la fe en el resucitado. Es una tierra maravillosa, pero es una tierra, hay que decirlo y todos lo sabemos, pues con muchos conflictos, con muchas disputas, guerras a lo largo, no solo ahora recientemente, sino los que hemos estudiado la palabra de Dios nos damos cuenta que toda la vida ha estado en conflictos, en situaciones de guerra, etcétera. Y bueno, pues ¿por qué? Pues Dios así lo ha querido, y pues de ahí surge, como les digo, el Evangelio para todo el mundo. Ahí nace nuestro Señor Jesucristo, y así los padres sinodales pues la reconocen a la Tierra Santa como ese quinto Evangelio. En ella, los cristianos están llamados no solo a servir como un faro de fe para la Iglesia universal, sino también levadura de armonía, sabiduría y equilibrio en la vida de una sociedad que tradicionalmente ha sido y sigue siendo pluralista, multiétnica y también multireligiosa. Los cristianos católicos que viven en Tierra Santa, créanme que viven con muchas situaciones complicadas, ¿sí? Nosotros aquí en esta parte del mundo en la que estamos, pues decimos que somos católicos, y lo somos, pero no tenemos gran problema, nadie nos persigue hasta el momento. Hay por ahí un tipo de persecución muy sutil, pero bueno, no hay la persecución tan grande que ellos tienen allá, así que nosotros tenemos que hacer oración por ellos, porque Tierra Santa, además de ser sede o ser el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es sede de las 3 religiones más grandes del mundo, y en donde tienen que coexistir, cohabitar, y bueno, de alguna manera hasta el momento así se ha hecho, con todas las dificultades que pueda ello tener, porque como ya lo decíamos, es una región con una sociedad que es pluralista, multiétnica y multireligiosa. Allí hay muchas religiones, y bueno, pues a pesar de ello se convive relativamente en armonía. La Tierra Santa sigue siendo todavía hoy meta de peregrinación del pueblo cristiano, como gesto de oración y penitencia, como atestiguan ya en la antigüedad autores como San Jerónimo, ¿sí? Para cada cristiano católico es una meta, iba a decir es un deber, pero pues está difícil cumplir con ese deber, porque está al otro lado del mundo, y no todos tenemos las posibilidades económicas para poder ir hasta allá. Entonces, pero es un lugar
digamos, al que deberíamos de ir. Si nuestras posibilidades así lo permitieran, tendríamos que ir. Es un lugar de peregrinación de todo el pueblo cristiano. Dice el documento, cuanto más dirigimos la mirada y el corazón a la Jerusalén terrenal, es decir, a la tierra de Dios, más se inflama en nosotros tanto el deseo de la Jerusalén celestial, verdadera meta de toda peregrinación, como la pasión de que el nombre de Jesús, el único que puede salvar, sea reconocido por todos. Decíamos hace un momento, es una meta, deberíamos de ir, pero realmente a donde debemos tender, a donde debemos tener puesta la mirada, pues es a esa Jerusalén celestial, ¿sí? A esa Jerusalén que en la Sagrada Escritura se habla, la Jerusalén celeste, ¿sí? Ojalá que un día pudiéramos ir a Tierra Santa, aquí en este lugar donde estamos en la tierra, pero lo principal es que aspiremos y busquemos cómo ganarnos ese lugar en aquella Jerusalén celestial. Pues bien, queridos hermanos, amigos, familia, pues ha sido un resumen de este documento Verbum Domini, que su santidad Benedicto XVI tuvo a bien escribir y publicar para beneficio de todos nosotros en relación a todo esto, va en relación a este mes de septiembre, mes de la Biblia, y en donde fue que por esta razón quise compartir estos cuatro domingos, aunque fueron 3 domingos y un día entre semana, 4 programas, digámoslo así, dedicados a Verbum Domini, a la reflexión de este documento que nos habla única y exclusivamente de la palabra de Dios y todos los alcances que tiene en toda la vida del cristiano. Pues es una recomendación que les vuelvo a hacer, que se hagan de esta encíclica, de este documento, que lo pueden encontrar en cualquier librería católica y que no es nada caro, ¿sí? Entonces, y que si eres estudioso de la palabra de Dios o no lo eres, de todas maneras te va a ayudar mucho a comprender todo lo que es nuestra iglesia, específicamente a la vida, a la liturgia, a los sacramentos, a María, en fin, permea todo el quehacer, toda la actividad de un cristiano, porque la palabra de Dios pues es fundamento, ¿sí? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, como católicos la palabra de Dios es importantísima, pero nuestra fe como católicos no está únicamente fundada en la palabra de Dios, que es súper importante. Tenemos varios pilares, que es la tradición, la Sagrada Escritura, en fin, son muchos o varios los aspectos en los que nuestra fe se sustenta, principalmente Biblia, tradición y magisterio, ¿sí? Pero bueno, estamos en septiembre, vuelvo a insistir, mes de la Biblia, y pues bueno, espero, ojalá y haya sido de su interés estos cuatro programas que tuvimos de este documento, y pues ahí estaremos retomando en octubre, ya el próximo domingo, si Dios nos presta vida, aquello que dejamos pues inconcluso, que fue los dogmas de la Santísima Virgen María, todos los dogmas y cada uno de ellos. Hemos analizado por ahí, me parece 2 nada más, pues vamos a seguir, además de que en octubre pues también es un mes importante para meditar acerca de la Escritura, como todos los meses y como todo el año. Pues bien, queridos hermanos, pues si esto ha sido de tu agrado, compártelo con los demás, y pues la intención es esa, así que la palabra de Dios corra veloz. Vamos a terminar como iniciamos, con oración. Aquí tenemos, decíamos, al patrono del canal, a San José, y bueno, pues vamos a hacer una oración, así como al inicio, al Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, amigos, familia, tengan y sigan teniendo
un excelente domingo, Día del Señor. Los esperamos aquí, si Dios nos presta vida, el próximo domingo. Mientras tanto, Dios los siga bendiciendo.